internacional. Déjenme empezar a grabar porque si no, se me olvida. Ya se comenzó a grabar. Ok, entonces, retomando lo que veíamos la clase pasada, les decía, el mercantilismo fue una teoría preeconómica, muchachos, todavía no se definía la economía como una ciencia aparte. Hablábamos de que enfatizaba el papel de un Estado fuerte y señalábamos, muchachos, bueno, voy a poner mejor contexto porque mi letra, como se pueden dar cuenta, está bastante fea. Lo que veíamos la clase pasada es que el mercantilismo buscaba eliminar Profesora, está compartiendo pantalla. las alcabalas, ¿no? Veíamos que buscaba eliminar las alcabalas, buscaba eliminar los privilegios locales, la política de abastos. Profesor, una pregunta. ¿Está compartiendo pantalla? Mande, hija. Sí, hijos, ¿no se ve? No, nada. Les digo que es. Pensé que era yo. Qué bien, y la maestra, Bien. no, es la maestra que se le olvidó compartir pantalla. Ay, qué bien. Les digo que a la maestra se le olvida cada cosa. Dios mío, qué pena. Discúlpenme, muchachos. No se preocupe, profesora. Quemándome en público, ¿qué va a decir la sociedad? Ok, Ya le ahora estaba sí ya se ve el pegando. pizarrón, muchachos. Ya, no le Sí, peguen ya. a las computadoras, ven que de por sí. ¿Ya? Ahora qué, perdón, muchachos, es que ya es viernes, ya necesitamos ir al Julius. Oye, ¿alcanzaron a conocer el Julius o todavía no? Ok, muchachos. Entonces les decía que el mercantilismo buscaba eliminar las alcabalas, los privilegios locales, la política de abastos, muchachos, y el régimen anárquico de pesos y medidas. Ya esto lo comentábamos la clase anterior. Ahora, ¿qué buscaba resaltar o cuáles eran los supuestos fuertes de esta teoría? Pues vamos a poner con otro color. Con base en lo anterior, el mercantilismo buscaba el fortalecimiento de comercio internacional, pero con sus reservas. ¿A qué nos referimos con esto de sus reservas, muchachos? Para los mercantilistas era lo siguiente. Estos buscaban, lo voy a poner con mayúsculas, muchachos, para que resalte, favorecer las exportaciones y encarecer las importaciones, con el objetivo de acumular metales preciosos. Esto se conocía como crisoedoncia, muchachos, ahorita se los pongo. Buscaban favorecer las exportaciones, encarecer las importaciones con el objetivo de acumular metales preciosos, fortalecer el mercado interno, a lograr el monopolio del comercio exterior y fomentar la libertad económica. Ya cambiamos de presidente en Estados Unidos, muchachos, pero a estos sus compañeros en cuatris pasados, que todavía les tocó el gobierno de Donald Trump, lo comentábamos así,
Parece que el señor leyó los teóricos mercantilistas y se quedó con esta idea. Yo quiero que Estados Unidos abastezca, que le siga vendiendo al resto del mundo y que siga siendo una economía fuerte, pero yo no le quiero comprar al resto del mundo. O sea, quiero libertad económica para mí, pero no quiero libertad económica para los demás. Ajá, eso es lo que pasa con esta teoría mercantilista si nosotros lo pasáramos en un contexto actual. ¿En qué consistía, muchachos? Lo que les decía, voy a buscar favorecer las exportaciones. Este modelo es más, muchachos, fue aplicado por Inglaterra más que por otros países. Lo que buscaba Inglaterra, muchachos, era dominar el comercio internacional, ya que sus colonias no le estaban proveyendo, perdón, de las materias primas necesarias para la revolución industrial. Ellos empezaron a armar una manera de abastecimiento. Si Inglaterra surte al resto del mundo, va a acumular metales preciosos. Si tiene más metales preciosos, es una economía fuerte, por lo tanto puede manipular o ejercer presión sobre aquellos países que son poseedores de las materias primas. De esa manera, Inglaterra iba a poder, bueno, Gran Bretaña, perdón, para ser correctos, Gran Bretaña iba a poder abastecer su mercado interno, además de dominar el mercado externo. Todo esto, muchachos, a partir de la acumulación de los metales preciosos. La idea era, entre más dinero tengamos como país, era mucho mejor. Y es más, muchachos, de aquí viene la idea de que las reservas internacionales fueran en metales preciosos. Esto se dejó de ocupar ya hace mucho tiempo, pero antes las reservas internacionales eran en oro. No sé si sabían ese dato. No, profesora, no. No, no sabía. ¿No? Bueno, les comento, muchachos, más adelante vamos a ver el tema. Es un tema importante tanto para mis niños economistas como para mis niños de negocios que presentan el eje. La balanza de pagos, muchachos, tiene un rubro que se llama reservas internacionales. Las reservas internacionales, pues, son nuestra capacidad de pago frente al resto del mundo. Y esa idea viene desde la teoría mercantilista. Antes esas reservas estaban respaldadas en metales preciosos, ahora esas reservas están respaldadas en divisas, en nuestro caso lo que es el dólar, están respaldadas en divisas, están respaldadas ya no solamente en bienes tangibles, sino intangibles, como lo es estabilidad política, estabilidad económica, capacidad productiva. Eso hace, muchachos, que las reservas internacionales y nuestra moneda se vea favorecida o se vea perjudicada. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda? No, maestra, creo que no. ¿No? Ok. ¿Qué otras aportaciones hace la teoría mercantilista, muchachos? No, ninguna. Ok. ¿Qué otras aportaciones, muchachos, vamos a tener de la teoría mercantilista y que son retomadas en la actualidad? Dejen que quiera trabajar la computadora. Mi computadora nos está haciendo complot. No quiere trabajar. Pone el texto donde se le da la gana. Es que como ya es viernes, tampoco quiere trabajar la computadora. Ya tampoco quiere trabajar. No, y mañana, bueno, apiádense de la misma. Mañana yo doy clase a las 7 de la mañana. ¿Qué materia Eso da, está profesora? feo. Macro intermedia. Oh,
para puros economistas a las ingenieros en gestión de negocios. Imagínense a las 7 de la madrugada esa materia. Flojera, pero ni modo. Hay trabajo y eso es lo bueno. Sí, hija, imagínense sus compañeros, ahí sí, para que vean, estoy en sección de Wi-Fi. Están allí y una vez hasta se escuchó cómo estaba roncando, uno no se escuchaba. Y yo dije, digo, ¿qué está despierto? Ajá. Más dormido que... Ok, ¿qué otras aportaciones, muchachos, se realizaron por parte de la teoría mercantilista, muchachos? Las otras aportaciones que se hicieron fue el papel de la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial, muchachos? A ver, ¿qué es la balanza comercial? ¿Es una igualdad entre las exportaciones y las importaciones? Exacto. Sí, hija, es correcto. Nada más que no veo su nombre. ¿Su nombre, chaparrita? Alicia. Alicia. Gracias, Alicia. Es correcto. La balanza comercial, muchachos, es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Esa es la balanza. Este principio, vean desde cuándo se establece. Y lo que aquí tenemos es que los mercantilistas lo que decían, vamos a tener balanza comercial, pero vamos a tener una balanza comercial con carácter de superávit, nada de déficit. Yo tengo que exportar más de lo que estoy importando, siempre. Acuérdense, la idea era acumular metales preciosos. Esa es la base de la teoría, bueno, la base económica, si lo quieren ver así, del mercantilismo. Mi objetivo principal es acumular metales preciosos. Ese es el objetivo, ¿no? Nada más voy a poner aquí, recordando que la balanza se calcula como la diferencia entre exportaciones e importaciones. Este sería su nomenclatura, ¿no? Las exportaciones netas son igual a las exportaciones menos las importaciones. ¿Qué otro elemento, muchachos, señala esta teoría? Bueno, habla de las ideas del atesoramiento, lo que les decía anteriormente. Establece el atesoramiento, lo cual es la base de las reservas internacionales. Y otro elemento, muchachos, establece las primeras, ahora sí que establece las bases de la teoría cuantitativa y los precios. Ajá. Nada más que aquí hay un pequeño señalamiento, muchachos. ¿Cómo deben de ser los precios? ¿Altos o bajos? ¿Cómo preferimos que sean los precios? Es más, se los voy a Pues como cliente es bajo. bajos. 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 Ok, aquí vamos a hacer un señalamiento, muchachos. Los precios no deben de ser muy altos. Vamos a poner el caso práctico, Venezuela, pero tampoco deben de ser precios muy bajos. El caso práctico, China. Ajá. ¿Por qué? Porque ambos extremos generan problemas a nivel macroeconómico, o sea, generan problemas para un país. Si los precios son extremadamente altos, muchachos, el papel, nuestro papel moneda, deja de servir como medio de circulación, acaban siendo un montón de papeles que no sirven para nada. No sé si recuerdan cuando iban a hacer las elecciones aquí en México y empezaban a subir muchos videos y que el tipo de cambio estaba como en 20 pesos. No sé si lo recuerdan, ¿no? No, ahí sí, por curiosidad, muchachos, debe de estar todavía ahí en YouTube, de cuánto, a qué equivalían 20 pesos mexicanos en Venezuela. Ajá. Y resulta que con 20 pesos mexicanos, obvio, hacías la transformación a un dólar
y con ese dólar no sé cuántos bolívares eran, pero el chiste es que casi estábamos hablando que con 20 pesos éramos ricos allá en Venezuela, ¿no? El problema, muchachos, es que en Venezuela, al tener un problema de hiperinflación, pues su moneda no servía para nada. O sea, acabas trayendo una maleta llena de billetes, sí, pero esos billetes te sirven para comprar un chicle. ¿Sí me explico? Tampoco es irnos al otro extremo, muchachos, y que tengamos deflación. ¿Qué es una deflación, muchachos? Que los precios empiezan a caer. Ajá. Una deflación, muchachos, es la caída consecutiva y generalizada de los precios. Ajá. Es cuando en lugar de tener incrementos en los precios precios crecen hacia abajo, si lo quieren ver de alguna manera. Ujú. En este caso, muchachos, ¿han escuchado hablar de la crisis de 1929? Sí, maestra. A ver, ¿qué pasaba? Lo que sepan, lo que se acuerden de la crisis del 29. ¿En qué consistió la crisis del 29? ¿No? A ver, ¿alguien se acuerda qué pasaba en la crisis del 29, muchachos, o nada más lo han escuchado así? No, maestra, ¿qué fue lo que pasó? Ok. En 1929, muchachos, se dio una crisis internacional a nivel, bueno, internacional entre comillas. Estamos hablando de Estados Unidos, los países importantes, Estados Unidos, Inglaterra, ahí por ahí va Alemania. ¿Fue la Gran Se da Depresión, una maestra? crisis. Exacto, fue la Gran Depresión. Es correcto, hijo. Fue cuando se dio la Gran Depresión. Y en ese entonces, muchachos, cuando se dio esa crisis de la Gran Depresión, los precios comenzaron a caer. Es como si yo llegara y les dijera, oigan chicos, les voy a vender una televisión de esas de pantalla plana, no sé si son de planas o plasma o no sé de qué sean, pero de esas televisiones súper modernas, y voy a poner un precio ridículo, muchachos, se las voy a vender en 10 pesos. ¿Me comprarían la pantalla? Todas, maestra. Todas Gracias, las que Jordi. tenga, sí. Exacto, Jordi, fue cuando se cayó la bolsa. Dicen, ahora vamos a poner este ejemplo. Me van a comprar todas mis pantallas. El problema, muchachos, es que no tienen trabajo. Y si no tienen trabajo, ¿tienen dinero? No. No, pues no. No, pues no. Oigan, espérate, pero ya, es más, no te la voy a vender en 10 pesos, te la voy a vender en 5 pesos. Aún así. Pues no, tampoco porque no Aún tenemos así, fue, ajá, exacto, muchachos. Eso fue lo que pasó. Ahora sí que con un ejemplo muy tonto, si lo quieren ver así. Eso fue lo que pasó en la Gran Depresión, muchachos. Los precios de los bienes, los precios de las acciones en el mercado bursátil comenzaron a caer. Oye, te vendo acciones de General Motors en 3 centavos. Pues por mí me las puedes dar en menos 2 pesos. O sea, aunque no existan los precios negativos, no tengo dinero para, aunque me las regalaras, no las quiero. No tengo dinero. Y lo mismo pasaba con los bienes. Oye, estoy bajando el precio de los automóviles, estoy bajando el precio en ese entonces empezaba lo que era el consumo de bienes duraderos, muchachos, refrigeradores, no había televisión, pero en refrigeradores, algunas casas aspiradoras, los automóviles, muchachos, o sea, empieza a ver estos bienes de consumo duradero y aunque estaban bajando los precios a precios extremadamente ridículos, ya nada más para recuperar lo que se había invertido, es decir, salir tablas, pues no los podías vender. ¿Por qué no los podías vender aunque estuvieran súper baratos? Porque las empresas empezaron a despedir personal porque no estaban vendiendo. Es un círculo vicioso, muchachos. Si una empresa no vende sus productos, ¿tiene caso que tenga que mantenga una plantilla de trabajadores, muchachos? No, pues no. Si no No. está vendiendo, no está teniendo ingresos y por lo tanto no tendría como para pagar sueldos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿para qué quiero a los trabajadores? Corro a los trabajadores. Entonces,
vamos a pensar que esos mismos trabajadores le compraran a la misma empresa. Como correo mis trabajadores que me compraban a mí, pues ya no me van a comprar porque ya no tienen dinero. Entonces cierro la empresa. Entonces genero desempleo y así se va. Es una espiral, muchachos. Eso fue lo que pasó en la crisis de 1919. Eso es también lo que pasa, muchachos, cuando los precios caen, o sea, cuando se da una deflación. Por eso les decía, no hay que irnos a los extremos, vamos a pensar en Venezuela, no hay que irnos al otro extremo, crisis de 1929. Se habla, muchachos, que un incremento en los precios debe de ser moderado y planificado y debe de ser aproximadamente del 2% más menos un punto, es decir, 3% o 1%. Hasta ahí. Ese es un nivel de inflación adecuado, predecible y se maneja a nivel internacional, o sea, no nada más es con México. Estados Unidos se establece, perdón, en el Consenso de Washington y para la Unión Europea se establece en el Tratado de Maastricht. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, estamos de acuerdo. Entonces, Maestra, por favor. Mande, hija. Mande, hija. No entendí eso último. ¿Lo podría repetir, por favor? Que hay un consenso internacional de cuáles son los niveles adecuados de inflación. En el caso de México, y después, esto sería después de la Segunda Guerra Mundial, ¿estamos de acuerdo? Entonces, y después de la crisis de la década de 1970, en el consenso de Washington se habla que la inflación debe de ser del 2% como un estándar generalizado, más menos un punto, es decir, puedes tener inflación del 3% o inflación del 1%. Esa es una inflación adecuada, predecible, que no obstaculiza la acumulación de dinero, que no te genera problemas en el ahorro ni en la inversión. Ajá. Este mismo consenso de Washington es retomado por la Unión Europea en el Tratado de Maastricht y uno de los elementos para ser parte o miembro de la Unión Europea, muchachos, y sobre todo parte de la zona euro, es que un país miembro debe de mantener niveles de inflación del 2% con un margen de variación del 1%, es decir, tú puedes tener inflación del 3 o del 1%, pero no lo puedes rebasar. ¿Sí me explico? Sí, sí. ¿Sí? Eso era. Entonces, aquí qué vamos a tener, muchachos, como ustedes me decían, los precios no deben de ser altos, no deben de ser bajos, deben tener un incremento pequeño, predecible. Cuando hablamos de los mercantilistas, muchachos, aquí la única diferencia es que ellos hablan de que los precios deben de ser altos. ¿Por qué para los mercantilistas los precios deben de ser altos? Porque entre más alto sea el precio, pues obvio me van a pagar una mayor cantidad de metal precioso, es decir, oro, y obvio, pues eso iba a ser más rica a la corona británica. Si los precios eran bajos, muchachos, pues sí iba a recaudar oro, pero en una menor cantidad, entonces a mí no me convenía. Por eso ellos trataban de manipular y escasear los productos. Si hay menos de un producto, ¿qué pasa con los precios, muchachos? Suben. Exacto. Entonces, para los mercantilistas, muchachos, era manipular el comercio internacional, encareciendo los productos para que los precios fueran altos y, obvio, pues poder acumular una mayor cantidad de metales. Esas, muchachos, son teorías de los precios, pero son aportaciones que se fueron haciendo. Entonces, nada más para enfatizar aquí, la teoría cuantitativa y los precios, y estos proponían precios altos, ya que los precios bajos eran señal de comercio raquítico. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profesora, No, todo maestra, claro. ninguna. No, maestra. ¿Ninguna? Ok.
Este es como que el primer antecedente, muchachos, de cuando se comienza a estudiar el comercio internacional. Sin embargo, no hay una teoría establecida, solamente se habla de que la corona británica debe de expandirse por el mundo, que debe de favorecer las exportaciones, encarecer las importaciones. Aquí empezamos a tener las primeras señales de los impuestos al comercio internacional, muchachos, lo que era el impuesto al desembarque, el impuesto al embarque, es barco que llegaba a los puertos ingleses, muchachos, barco que tenía que pagar. Si no era de Inglaterra, muchachos, tenía que pagar altos impuestos, tenía que pagar por la mercancía que estaba llevando, o sea, empiezan a entorpecerse estas líneas del comercio internacional. ¿Cuándo se desarrolla el estudio en forma del comercio internacional? ¿Qué debo de exportar? Si se dan cuenta, en esta teoría solamente dice, debo de favorecer las exportaciones y encarecer las importaciones. La pregunta es, muchachos, ¿un país es autosuficiente para sí mismo y para el resto del mundo? No. No. Es aquí, muchachos, cuando empieza el estudio, el análisis de cómo debe de darse el comercio internacional. Estamos de acuerdo. O sea, aquí solamente se sentaron las primeras bases de que debe haber comercio, debemos de favorecer exportaciones, empezamos a hablar de los primeros impuestos o trabas al comercio, pero no se estudia como tal el comercio internacional. Este se da a partir de la obra de Adam Smith. ¿Puedo cambiar la pantalla, muchachos? Sí, maestra. Sí, profesora. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a tener, muchachos, no sean malitos, cuando sean 7:30, me van diciendo para ir cerrando porque empezamos temprano, ¿de acuerdo? Y no quiero aburrirlos de más, por favor. Sí, Entonces, maestra. ¿qué profesora, vamos a ver? nosotros avisamos. Gracias, chicos. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que son los modelos de la ventaja absoluta. Ahora sí. Ahora sí ya vamos a hablar de un estudio, muchachos, en forma del comercio internacional. ¿Qué vamos a tener aquí? Adam Smith, muchachos, ahorita se los pongo. Adam Smith comienza, ok, sí, yo quiero que Inglaterra venda mucho, yo quiero que seamos una, pero Inglaterra necesita de materias primas de otros lugares. Y empezó a hacer esta distinción. Inglaterra, Gran Bretaña tiene la tecnología, cosa que no tiene el resto del mundo. Recuerden que la revolución industrial se da en Inglaterra y en Francia. Entonces, muchachos, empiezan, ok, Inglaterra tiene la tecnología, no tiene las materias primas. ¿Qué va a hacer Inglaterra? Inglaterra va a producir tecnología, va a comprar materias primas. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Es cuando comienza a darse este énfasis en la transferencia tecnológica, pero sobre todo en la especialización del trabajo. ¿Qué vamos a tener aquí? Entonces, la ventaja absoluta es planteada por Adam Smith.
enfatizando la especialización y división del trabajo. ¿Qué vamos a tener, muchachos? Adam Smith es conocido como el padre de la economía. Él publica en 1776 un libro que se llama La riqueza de las naciones. Y en ese libro de la riqueza de las naciones, muchachos, habla sobre la división y la especialización del trabajo. ¿Qué es la división del trabajo? Que dentro de una cadena de producción, muchachos, cada trabajador debe de hacer una actividad en específico y que no se le debe derrotar de esas actividades, sino que se debe de centrar en una sola. Voy a poner un ejemplo. Voy a considerar a Ilsa, voy a considerar a Mariana y me voy a considerar yo. Nosotras tres vamos a armar una silla. Mi única función en esta cadena de montaje, muchachos, va a ser cortar la madera. Voy a poner a Mariana a armar la silla y voy a poner a Ilsa a pintar la silla. Y esa va a ser nuestra única función. Mariana tiene por qué saber cómo cortar las partes de la silla, muchachos. No, maestra. No, porque ¿No? yo solo Y dedico a si pintar. Mariana, ella solamente se va a dedicar a pintar. Y si yo pongo a Mariana en mi puesto y yo me paso al de Mariana, ¿cómo vamos a ser buenas o malas en nuestro trabajo? ¿Vamos a ser más rápidas o más lentas? Más Más lentas. lentas. Más lentas. ¿Qué va a pasar, muchachos? Pues Si yo más solamente me dedicaba, exacto, más lentas. ¿Qué va a pasar? Si yo solamente me dedico a cortar las piezas de la silla, muchachos, ¿están de acuerdo que de tanto repetir y repetir y repetir un mismo proceso me hago más eficiente o menos eficiente? Más eficiente. Mucho más eficiente. Ya digo, ay, mira, sí, ya sé cómo cortar hasta con los ojos cerrados. Es más, ya aprendí que si junto 5 o 6 tablas lo puedo hacer mucho más rápido. Y Mariana va a saber igual, si pongo tantas piezas y les hago así a todas de corrido, las puedo pintar más rápido. Y ahí se me va a decir, ¿sabes qué? Es que si primero pongo las patas y después los respaldos, se arman mucho más rápidos las sillas, no sé, cada quien va encontrando, dirían, las mañas para hacer más rápido su trabajo. A eso se refiere Adam Smith con la división y especialización del trabajo, muchachos. Entonces, él lo que hace es pasar este aspecto micro a nivel empresa, lo hace a nivel país. Establece que un país debe especializarse en aquellos bienes que requieran una menor cantidad de trabajo. ¿Por qué una menor cantidad de trabajo, muchachos? Porque si requieren una menor cantidad de trabajo, significa que ya somos eficientes. ¿Estamos de acuerdo? Si yo ya aprendí a cortar las tablas, estoy ocupando menos trabajo, pero estoy haciendo más productos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hace Adam Smith. ¿Cómo hace este modelo de comparación? O cómo dice, Gran Bretaña debe de producir sillas y España debe de producir queso. Poniendo un ejemplo, hace una comparación y establece una serie de supuestos. Ojo, muchachos, estamos hablando de una teoría del siglo XVIII. Tiene muchos peros y obvios. Para nosotros estos supuestos van a ser bastante irreales, pero recuerden que un supuesto, muchachos, lo que hace es simplificar la realidad y nos ayuda a entender la realidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles van a ser estos supuestos? Los supuestos del modelo de la ventaja absoluta son los siguientes. Son dos economías o dos países si lo quieren ver así, o países. Ajá. Solamente vamos a producir dos productos. Ujú. Ambos países
cuentan con la misma cantidad de trabajo. ¿Mm? Y aquí lo que vamos a tener, y este es un supuesto fuerte, muchachos, el trabajo es el único creador de valor. ¿A qué me refiero con que el trabajo es el único creador de valor, muchachos? Aquí no importa si utilizamos máquinas, aquí no, es más, el trabajo o el avance tecnológico se ve reflejado en la cantidad de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí el único que puede producir valor es trabajo, no es socialismo, lo establece el padre de la economía clásica y si lo quieren ver en términos modernos, lo llamado el neoliberalismo económico. O sea, el trabajo es el único que crea valor, muchachos, y por ende, no importa si tenemos mucha o menos tecnología, lo que importa es el trabajo. ¿Mm? Y por último, muchachos, y es otro supuesto, si lo quieren ver así, no hay costos de transporte ni impuestos de comercio internacional. Esos van a ser mis supuestos, muchachos, y esto es lo que me va a permitir hablar ya en forma o empezar a estudiar qué país va a producir qué y qué otro país va a producir qué y cómo se va a dar el intercambio entre estos países. Como les decía, son supuestos muy irreales y estamos pensando en el intercambio únicamente entre dos países. Estamos pensando que estos países producen los mismos bienes, que ambos países cuentan con los mismos requerimientos de tecnología, con los mismos requerimientos de trabajo. O sea, no hay diferencia hay diferencias entre un trabajador británico y un trabajador mexicano, muchachos. Sí, maestra. ¿Perdón, qué? Si hay una diferencia entre un trabajador británico y un trabajador mexicano. Sí, sí hay Ah, sí, una diferencia. preparación abismal. Ahí está, ¿no? Me están diciendo, hay una preparación, no sé qué más, preparación, ¿qué otra cosa? Habilidades, conocimientos, acceso a la tecnología, como dicen, muchas diferencias, ¿no? Aquí lo que hace este modelo dice, no, no importa si es chino, africano, mexicano, de donde sea, o sea, no hay diferencia entre ellos, van a tener las mismas habilidades. Ajá, eso es lo que estamos suponiendo. ¿Producimos lo mismo en México y en Gran Bretaña, muchachos? No. No. Para nada. Bueno, pues nuestros sueldos, sí, también eso nos duele más. Este, y tiempo, exacto. No vamos a producir los mismos bienes, no vamos a producir en la misma cantidad de tiempo. Lo que hace ese modelo, muchachos, por eso les hago énfasis, tengan ahora sí que tengan sus precauciones, sus bemoles, y estén conscientes que es un modelo que se está estudiando en el siglo XVIII. Dicen, y mis, a mí de qué me sirve ver ese modelo que se hace muchos siglos atrás. Porque, muchachos, sobre ese modelo visto hace muchos siglos atrás, descansan las bases del comercio internacional actual. No estoy diciendo que se siga haciendo lo mismo, pero de ahí se retoman muchos principios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo cambiar la pantalla para ponerles un ejercicio, muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? Sí, maestra. Entonces vamos a hacer nuestro ejemplo. Ay, no sé, morado está muy... Mírame a la de a fuerza. Entonces, ejemplo. Considere los países, paréntesis, A y B, coma, ambos producen el bien X y el bien Y, cuentan con la misma cantidad de obreros
Vamos a poner que ambos países tienen 200 obreros. Cada obrero trabaja, son 40 horas a la semana. Trabaja 40 por 12, 480 horas. ¿Mm? La única diferencia entre estos países es el tiempo dedicado a la producción de los bienes. Punto. El país A produce en 10 horas una unidad del bien X y en 5 horas una unidad del bien Y. El país B produce en 4 horas una unidad del bien X, y en 8 horas una unidad del bien. Punto. Ahora sí, calcule, vamos a poner inciso A, calcule la producción de cada país sin comercio internacional. Inciso B, calcule la producción de cada país con comercio basado en la ventaja absoluta y establezca el flujo de comercio. Copien el ejercicio, muchachos, y ahorita lo hacemos paso a paso, ustedes tranquilos. Pero si quiero que se esperen, copien el texto y ahorita sí quiero que se esperen para irlo resolviendo paso a paso y que no espérenme y yo me espero, les doy chance de copiar, pero sí quiero que pongan atención. Ustedes me dicen cuando ya terminen de copiarlo. Sí, maestra, gracias. Ok, Ángeles, no te preocupes. Maestra, ¿puedo poner el problema otra vez? Ya lo puse, hijo. Es que escuché que escribieron y por eso le cambié. Ya lo puede, ya se ve el pizarrón, hijo. Ya, gracias. No, ¿de qué, hijo?
¿Qué escribieron en el chat? Es que no veo. Pusieron, Pregunta- profesora, ¿qué es obligatorio en el cuaderno? Ah, que si es obligatorio anotar en el cuaderno. No, muchachos, ok. ¿Qué vamos a hacer? Cuando veamos ejercicios que yo les diga, este va para su portafolio de evidencias, ese sí ustedes lo deben de anotar, pues ahora sí que en su cuaderno o aparte, porque acuérdense que los ejercicios sí son a mano. Si ustedes lo quieren capturar, tomarle pantalla o hacerlo en alguna aplicación como el OneNote, adelante, no tengo ningún problema. Solamente los ejercicios que se van a entregar en su portafolio de evidencias, esos sí tienen que ir, valga la redundancia, a mano y en un cuaderno. Pero yo les indicaría cuáles irían. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, maestra, gracias, gracias. profesora. Sí, maestra. No, ¿de qué, muchachos? Y de todas maneras, acuérdense, así si tengo flojera de anotar, acuérdense que estas pantallas yo se las paso en PDF, ya nada más si las quieren imprimir o pegar o abrir en su celular, pues también lo pueden hacer. Ya más barco no puedo ser. Yo ya terminé, maestra. ¿Ya? Yo también, Los demás, maestra. ok. No, Entonces ya vamos casi, ya a casi. pasarlo. ¿Ya? También. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Para contestar nuestro ejercicio, vamos a hacer una pequeña tabla. Déjenme dibujo mi tabla. Se supone que esto está derecho, en teoría. Ah, 2, 3. Déjenme mover un poquito esto de aquí. Las líneas más chuecas que pueda hacer la profesora, ya ni porque tengo la herramienta. ¿Qué vamos a tener, muchachos? Ahora sí que lo voy a anotar con lápiz negro. Aquí vamos a tener el país A, el país B. Ujú. Me está diciendo que yo tengo un número de obreros. Ajá. Esto tengo 200 obreros. Ujú. Me está diciendo que estos obreros, ahora sí que tengo las horas por obrero. Me dice cada obrero va a trabajar 480 horas. Acuérdense, estas son horas. Ujú. Y que yo tengo un tiempo por cada bien. Me está diciendo horas por bien. Horas. Déjenme tratar de hacer más decente mi R. Horas en el bien X. Vamos a tener que son 10 horas empleadas y vamos a tener 5 horas en el bien Y. Perdón, yo estoy equivocando. 10 y 5 en el bien Y. Es más, aquí las voy a poner de otro color. Para el país A, vamos a trabajar las horas en color rojo. El país A va a estar con color rojito. Y para el país B lo vamos a poner en verde. Está diciendo que aquí se lleva 4 y aquí se lleva 8. Lo único que hice, muchachos, fue vaciar los datos de mi problema a esta tabla. Ajá, es lo único que hice. ¿Qué me dice mi inciso A? Dice, calcule la producción de cada país en comercio internacional.
Yo hace un momento les decía, esto es un modelo establecido en el siglo XVIII, muchachos. Entonces todavía se tenía la idea de la autosuficiencia de los países. Hoy nosotros sabemos, muchachos, que un país no puede ser autosuficiente, que un país no puede producir todos los bienes que consume, por muy avanzado que sea, por mucha tecnología que tenga, necesita de otros países. Voy a pensar en las economías asiáticas, muchachos, que bueno, han sido en los últimos 20 años las economías pujantes a nivel internacional. Japón, ¿necesita o no necesita de otros países, muchachos? Sí, Pensemos en nuestro vecino del norte, Estados Unidos, ¿necesita de otros países, sí o no? Sí, sí necesita. Es más, vámonos al otro extremo, hablemos de la economía más cerrada del mundo, hablemos de Corea del Norte. ¿Tiene o no tiene comercio internacional? Sí. Sí tiene, aunque sea mínimo, pero tiene comercio internacional con China y con Rusia. Pero tiene comercio. Entonces, muchachos, aquí lo que les digo es un modelo viejo, pero ellos decían, bueno, podemos ser autosuficientes. ¿Qué hacía Adam Smith al principio? O sea, vamos a considerar estos dos países y qué pasaría si fueran autosuficientes. ¿Cómo serían sus niveles de producción? Entonces, para nuestro inciso A, muchachos, lo que vamos a hacer es ocupar la siguiente fórmula. Para calcular la producción, así que producción por bien, es igual al número de obreros por las horas por obrero entre las horas por bien. Esa va a ser mi fórmula que voy a utilizar, muchachos. Es una multiplicación y una división, nada más. Y voy a dibujar otra vez otra tablita. esa es para la producción sin comercio internacional, ¿verdad? Esta es para el inciso A, esto es sin comercio internacional. ¿Qué va a pasar, muchachos? Cuando hablamos que no hay comercio internacional, pues yo debo de destinar cierta cantidad de obreros para la producción de cada bien. Aquí lo que vamos a hacer para simplificar nuestro análisis, muchachos, es que vamos a considerar, déjenme lo pongo con texto, porque si no se va a ver horrible. Aquí nada más pongan una notita, perdón. Sin comercio internacional, considere la mitad de los obreros en la producción de cada bien. ¿Pueden ser proporciones distintas? Sí, muchachos. Pero vamos a simplificar nuestro modelo. Para no estar haciéndonos bolas, es que son muchos, es que son poquitos. No. Lo que vamos a hacer, muchachos, es simplificar nada más. Vamos a considerar que de los 200 obreros que tiene tanto el país A como el país B, cada país va a destinar la mitad de sus obreros para producir el bien X y la mitad de sus obreros para producir el bien Y. Eso nos va a ayudar a simplificar esto. Entonces, déjenme hacer mi tabla. Aquí voy a poner el bien. Digo, ni por tengo la herramienta para irme derechita, me voy derechita. 1. Aquí voy a poner esta. Aquí va el bien. Aquí voy a tener el bien X, el bien Y, el país A, el país B. Es más, lo voy a poner con colores de una vez. Si estuviéramos en presenciales, hasta Rosita Mexicano les pondría en el pizarrón.
Ya sé, y profe. naranjas. Yo intenté guardar esta Ah, es que materia yo soy para ver si regresábamos a presencial y nada. sí, y parece que este año vamos a seguir encerrados. Al paso que Ya nos vamos, nos van a entiendo. vacunar en el 40, si bien nos va. Si ya ni nos diga. Ok, muchachos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa cuando no hay comercio internacional, muchachos? Lo que hice es, cada país va a destinar la mitad de sus obreros con lo que les puse aquí. Entonces, ¿cuántos obreros voy a destinar a la producción del bien A? Si tengo 200 Bien. obreros, 100. Ok. Entonces, voy a tener 100 obreros. ¿Y qué voy a hacer? Voy a multiplicar la cantidad de los obreros por las horas que trabaja cada obrero. ¿Cuántas horas trabaja cada obrero? 480. 480. Ajá. ¿Y cuántas? 480. ¿Y cuánto me llevo en producir el bien X, muchachos? 10. 10. 10 horas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si cada obrero trabaja 480 horas, ahora sí que un obrero, vamos a pensar en uno, 480 horas entre 10, un obrero produce 48 unidades, uno, nada más, un obrero produce 40 del bien X. Si tengo 100 obreros, pues voy a producir 4.800 unidades del bien X. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Es todo lo que hice. Estoy sacando mi producción del bien X sin comercio internacional. ¿Qué voy a hacer con el bien Y? Voy a hacer lo mismo. ¿Cuántos obreros me quedan? 100. 100. Ajá. ¿Cuántas horas va a trabajar cada uno de esos 100 obreros? 480 horas y lo voy a dividir entre 5. Me estoy guiando con esta fórmula. 480 entre 5 por 100 nos va a dar 9.600. Ahí está. Niños, por ahí me apagan un micrófono que me está haciendo mucha interferencia, por favor. Gracias, hijos. Mande, hija. ¿Por qué quedaron en 100 obreros? ¿No se supone que eran 200? O sea, bueno, ¿por qué los dividimos? Ah, porque tú eres autosuficiente. Ajá. Tú solita vas a producir los dos bienes. No vas a recurrir al mercado internacional. Entonces tú puedes decidir tener 150 en el bien X y 50 en el bien Y o 80, 120. O sea, tú puedes escoger la proporción. Yo lo que hago, hija, para simplificar el análisis es decir, vámonos a la mitad. ¿Sí me Mm, explico? ok. Y pero Sí. los vamos a partir a la mitad, o sea. Sí, ahora sí que el argumento para simplificar el análisis, hija, lo ideal es partirlos a la mitad, porque lo que hacen muchos, y también vienen muchos libros de texto, dicen, es que yo me llevo menos horas en el bien Y, entonces voy a ponerle más obreros, entonces luego te tiendes a hacer bolas, ¿no? Dices, es que porque este más, porque al otro menos, a mí se me hace mucho más sencillo decir, ¿sabes qué? 100 para uno y 100 para el otro. Se acabó. No importa si soy bueno o malo. Nada más dividimos. ¿Sale? Ok, perfecto, gracias. No de qué, hija. Ahora, voy a hacer exactamente lo mismo con el país B, muchachos. Voy a destinar 100 obreros, porque ambos países tienen la misma cantidad de obreros. 100 obreros por las mismas horas, 480. Pero aquí viene la diferencia, muchachos. ¿Cuántas horas me llevo produciendo el bien X en el país B? 4 horas. 4 horas. 4. Ujú. Y en el 4, es decir, muchas menos. Y si me doy cuenta con el país, perdón, con el bien Y, pues me llevo más horas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestras operaciones. 480 entre 4 por 100 nos da 12.000. Déjenme hacerlo bien. Que se que quepa bien. 480 sobre 4
nos da 12,000. Y 480 entre 480 entre 8 por 100 nos da 6,000. Y el total, muchachos, lo voy a sacar sumando los 4,800 más 12,000. ¿Cuánto me da? 16,800. 16,800. ¿Y aquí cuánto me da? 15,600. 15,600. Esto es lo que pasa, muchachos, cuando cada país, esto sería tal cual, esta es la solución de nuestro inciso A. Cuando cada país es autosuficiente y no existe el comercio internacional, muchachos, resulta que el país A solamente es capaz de producir 4,800 unidades del bien X y 9,600 del bien Y, mientras que el país B, muchachos, es capaz de producir 12,000 unidades del bien X y 6,000 del bien Y. Si nos damos cuenta, muchachos, hay un bien en el cual un país es más eficiente que el otro, ocupando la misma cantidad de trabajadores. Si con 100 obreros, ¿quién produce más del bien X, A o B? Son igualitos, la única diferencia fueron los tiempos. ¿Quién es más eficiente produciendo el bien X, El A país o B? B. El país B, es más, déjenme lo marco. Aquí está, no. Este es más eficiente, ¿no? Y si me voy aquí abajo, ¿quién es más eficiente produciendo el bien Y? ¿El país A o el país A? Aquí viene la pregunta de los 64 millones, muchachos. Ya no. ¿Me conviene desperdiciar recursos en algo en lo que no soy bueno? O sea, aquí la pregunta es, ¿al país A le conviene producir el bien X? O sea, ¿me conviene a mí? Yo soy el país A. ¿Me conviene a mí estar produciendo el bien X, muchachos, si no soy buena haciéndolo? No, es pues mejor no. importarlo, ¿no? No, es mejor importarlo. Es mejor importarlo. Y al país B, ustedes son el país B. ¿Tiene razón de ser que ustedes estén desperdiciando recursos en algo en lo que no son buenos? No, pues no. También les conviene importarlo. No, y También es les cuando uno conviene. el otro, ¿no? Exacto, muchachos. Es aquí cuando viene el patrón del comercio internacional, que dice Adam Smith, ¿para qué desperdicias mano de obra y recursos en algo en lo que no eres bueno? O sea, sí lo puedes producir, pero ve, con 100 obreros tú produces 4,800 unidades, mientras tu vecino con esos mismos 100 obreros hace 12,000 unidades. Pues que el vecino haga el bien X. ¿Sabes qué? Cuando vemos el bien Y, pues el vecino con 100 obreros hace 6,000 unidades, yo hago 9,000. Profesora, se le está 9,600. cortando, no le estoy entendiendo nada. Ah, déjeme mover aquí. A ver, ¿ahí ya se escucha mejor? Sí, Sí, gracias. ya se escucha. Perdón, muchachos, es que el internet luego falla. No, lo que les decía era, si ya vimos, si comparamos esto, muchachos, ya nos damos cuenta que con 100 obreros, el país A está desperdiciando recursos al tratar de producir el bien X, ¿no? ¿Quién es más eficiente? El país B. Mi vecino con la misma cantidad de obreros produce más que yo. Si nos damos cuenta en el bien Y, yo soy más eficiente, produzco más yo que el vecino. Y es aquí cuando viene la especialización, muchachos, y se define el patrón de comercio con base en la ventaja absoluta. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita lo resolvemos el inciso B. Copien este pedacito, ¿o ya lo copiaron? Yo Ya, ya. maestra. No, 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 espere, ¿Ya lo espere, espere. copiaron? No, yo me espero, hijo. Cópienlo y ahorita hacemos el inciso B.
Listo, profesora. ¿Listo? Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora, muchachos? Voy a desplazar nada más el pizarrón hacia arriba. ¿Qué vamos a tener? Que ya decidimos quién va a producir qué bien. El país B va a producir el bien X, el país A va a producir el bien Y, porque ya nos dimos cuenta quién es eficiente en cada uno de los bienes. Entonces, ¿qué vamos a tener? Con base en esa información, muchachos, vamos a construir otra tabla y voy a tener lo siguiente. Es muy parecida a la que teníamos arriba. Tengo el bien. Y este va a ser mi inciso B. Ya vamos a hablar de especialización. Entonces aquí tengo el país A y el país B. Y vamos a empezar. Muchachos, voy a producir yo. ¿Tiene razón de ser que desperdicie recursos produciendo el bien X? ¿Sí o no? Yo soy el país A. Ah, no, eso conviene que lo haga de manera ya externa. Entonces, Con para base. que ya me conviene hacerlo de manera externa. Entonces, yo no voy a desperdiciar recursos aquí y me voy a centrar en el bien en el que soy buena. ¿Cuál es? El bien Y. Entonces, aquí, muchachos, aquí ya voy a destinar mi totalidad de los obreros, es decir, mis 200 obreros por los 480 entre 5, lo cual nos da un total de ¿cuánto? 480 entre 5 por 200 nos da 19,200. Es decir, muchachos, que si yo me enfoco solamente en la producción del bien Y, con mis 200 obreros soy capaz de producir 19,600 unidades. ¿Qué va a pasar con el país B? ¿El país B va a gastar obreros produciendo el bien Y o se va a enfocar en el bien que es bueno, que es el X? Solo se va a enfocar en el producto X. El producto X. Entonces, ¿para qué desperdicio recursos produciendo el bien Y, no? Mejor dejo de tratar de hacer algo en lo que no, y me enfoco en el que sirva. Entonces aquí mi producción va a ser cero y me voy a enfocar en la producción de bien X. Es decir, voy a destinar mis 200 obreros por 280 entre 4 y esto nos va a dar una cantidad de 20. Si yo saco los totales 0 más 24,000, pues nos da 24,000, ¿no? No, aquí no hay diferencia y aquí me va a dar 19,200. ¿Qué está pasando con la especialización, muchachos? Fíjense lo que pasa a nivel internacional. La producción mundial aumentó, disminuyó, permaneció constante. ¿Qué pasó en el momento en que nos especializamos? ¿Qué está pasando con la producción Aumenta mundial? la producción. La Está producción. aumentando la producción. Fíjense, cuando jugábamos, aumentó la producción. Es correcto, fíjense. Cuando jugábamos a ser autosuficientes, tanto ustedes como yo, pues a pesar de que teníamos ustedes tenían buenos niveles de producción y yo regulares, entre los dos solamente sumábamos 16,800 de la producción del bien X. Cuando ustedes se dedicaron a producir el bien X, la producción se elevó a 24,000. Lo mismo pasa con la producción del bien Y. Cuando ambos tratábamos de abastecernos solitos, pues solamente podríamos producir 15,600 unidades. Cuando yo me especialicé en la producción del bien Y, la producción aumentó a 19,200. Como dicen, considerando que estamos hablando de que el mundo se compone de dos países.
De manera, muchachos, que el flujo de comercio queda de la siguiente manera. El país A exporta el bien X, importa, perdón, ya me equivoqué, es el bien Y, perdón. Exporta el bien Y, importa el bien X. El país B exporta el bien X, importa, Profesora, vale. dice nuestra compañera, y bueno, también de mi parte, que ya son 7:30. Ah, gracias, hija. Ya vamos a ir cerrando. Ya nada más es para ir terminar. Muchas gracias, muchachos. El bien Y. Ajá. Eso es lo que tenemos, muchachos. Esta es la base del comercio. Si lo vemos, hay todavía ciertos dejos. No estoy diciendo que el comercio, al 100% el comercio internacional se basa en esto, pero estos son los primeros indicios de cómo estudiar el comercio internacional. ¿Por qué Estados Unidos, vamos a ponerlo así, por qué Estados Unidos produce tecnología y México produce materias primas? ¿No? ¿Qué es lo que determina ese patrón de comercio? Una primer forma de analizarlo, muchachos, sería con base en la ventaja absoluta. Podríamos decir, es que en Estados Unidos hay mejores universidades que en México, ¿no? Poniendo un ejemplo. Entonces, por eso ellos que produzcan tecnología y nosotros producimos materias primas, ¿no? O vámonos por una composición regional. Es que en Estados Unidos no tienen la misma riqueza de recursos naturales que en México, entonces es mucho más fácil para nosotros producir materias primas que tecnología. Ajá, este es el primer esbozo, muchachos, de cómo estudiar el comercio internacional. No sé si tengan dudas, No, profesora. ¿no? Por ahora no, No, profe. Vamos, No, maestra, vale, ninguna. ninguna, ok. Voy a dejarles un ejercicio. Ojo, acuérdense que no es tarea, no la tienen que subir a Blackboard, si quieren la hacen, si no, no, pero es para que vayan practicando. Voy a dejarles un ejercicio de práctica, ajá, y la clase que viene iniciando lo revisamos. Y ese ejercicio lo vamos a tener para nuestro portafolio de evidencias. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. ¿Sí? sí, ¿Ya terminaron todos de copiar? Sí, ya. ya. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, acuérdense que les subo las pantallas, nada más les pongo su ejercicio de tarea y ya les paso lista para que se vayan a descansar. Entonces, vamos a poner ejercicio portafolio para que lo vayan considerando y lo hagan de una vez en limpio o ejercicio para portafolio. Considere dos países, igual vamos a seguir país A y B. Producen los mismos bienes Vamos a agarrarnos el ejercicio.
A, calcule la producción sin comercio. Aquí vamos a, acuérdense, aquí vamos a destinar, destine la mitad de los obreros. Queda bien. Acuérdense, muchachos, no es tarea desde, ay, si no la hacen los voy a pegar, no, porque de todas maneras lo vamos a revisar al inicio de la clase, pero sí considero que es necesario que arrastren el lápiz. No se sientan presionados, ahora sí, lo único que estamos haciendo es que lo hacen con calmita, nada de que si no lo hago no me van a poner calificación, háganlo con calma, si tienen dudas, de todas maneras lo vamos a checar al inicio de la clase que sigue y recuerden que ya no va a ser en Blackboard sino en Teams. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, Sí, maestra. maestra. Entonces, como es para Sí, el profesora. portafolio en el cuaderno, ¿verdad? Sí, como va a ser para su portafolio de evidencias, muchachos, acuérdense, es a mano, ajá, lo más bonito, presentable que ustedes lo puedan hacer. Y lo van a ahora sí que ahí le van poniendo un separador. Ah, el ejercicio de ventaja absoluto va para mi portafolio de evidencias. No sé, cuando ya tengamos 2 o 3 ejercicios, les digo, ¿saben qué? Para dentro de 15 días van a subirme la primer parte del portafolio, que van a hacer este ejercicio, uno de ventaja absoluta y otro de términos de intercambio. Estoy poniendo ejercicios al azar. Ah, suben sus 3 ejercicios. Voy a agarrarme a Ilsa de ejemplo. No sé, a Ilsa nada más hizo 2 ejercicios, ¿no? Sí, pues entonces no va a tener su 5% completo, nada más va a tener un porcentaje, ¿no? De 2.5 entre, vamos a ponerle 3 actividades, perdón, 5%. En 3, pues nada más hizo 2, entonces va a tener 3.33% de su actividad, ¿no? Mariana sí subió sus 3 ejercicios, ella tiene el 5%, no sé, Jordi nada más subió un ejercicio, pues nada más tiene 1.33 de los 5 puntos. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, maestra. Lo único que Sí, maestra. aquí acuérdense, sus ejercicios no pueden estar mal, ¿por qué? Porque los vamos a resolver en clase. Lo único que quiero es que ustedes traten de resolverlo y si les surgen dudas, me dicen, Miss, sí lo traté de hacer, pero ya no le entendí por qué la mitad de obreros, o por qué y por qué ya no le puse obreros al otro. Si me explico, es para que ustedes vayan practicando. ¿Ya lo acabaron de copiar, muchachos? Ya. ¿Ya? De todas maneras, acuérdense que subo las pizarras por si algo les falta. Les paso lista para que ya vayan cerrando y vayan descansando. Entonces, aquí está la lista. Ahí voy. Aquí está. Alfaro Guzmán, Presente. gracias, hijo. Altamirano López, Presente, Miss. gracias, Chaparita. Ahí me dicen cuando me contesten presente a sus compañeros allá. Anselmo González, Presente, profesora. gracias, hijo. Barrera Aguilar, Presente, maestra. gracias, hija. Mira, ¿por qué me lo está poniendo así? Ahorita lo corrijo. Bernal Montero, Presente. gracias, Ani. Garduño García, Presente. gracias, Alicia, perdón, Alicia. González Moreno Vianey, Presente. gracias, hija. Guerrero Gómez Kevin. Hernández
Caña Adair. Presente, maestra. Gracias, hijo. Hernández Ravelo Jordi. Sé que está conectado porque me contestó presente en el. Hilarios Díaz Guillermo. Presente. Gracias, hijo. Márquez Durán Mariana. Presente. Gracias, hija. Martínez Campero Uriel. Presente. Gracias, hijo. Ontiveros Ortega Ailsa. Villarreal Zavala Ángeles Sofía. Presente. Gracias, Sofía. Zavala Ponce Rosalía. Presente. Gracias, Chaparita. Y Zúñiga Castro Etna. No está. Ok, muchachos. Eso sería todo por hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, profesora, igualmente. Bonita noche. Ay, hasta luego. Cuídense. Bonita noche.